Cometió adulterio. Mandó a matar a un hombre inocente. Y Dios lo llamó el hombre conforme a su corazón, no después de que se arrepintió, no después de que pagó las consecuencias. Dios lo llamó así antes de que cayera. Y eso revela algo sobre la gracia de Dios que la mayoría de los creyentes nunca ha entendido completamente. Algo que cambia la respuesta a la pregunta más dolorosa, que cualquier persona que ha fallado gravemente se hace en silencio. ¿Puede Dios todavía usarme después de lo que hice? La historia de David no es la historia de un hombre perfecto que gobernó perfectamente. Es la historia del hombre que cayó más alto y más bajo que cualquier otro en la Biblia, y lo que ocurrió en el momento más oscuro de su vida, lo que escribió, lo que dijo, lo que eligió. Revela algo sobre el carácter de Dios que ningún sermón cómodo de domingo te va a mostrar. Quédate hasta el final, porque hay una sola frase al final de esta historia que responde esa pregunta de una manera que lo va a cambiar todo. Pero primero necesitas entender algo sobre David, que la mayoría pasa por alto desde el principio. Porque David no comenzó como rey, comenzó como el hijo que nadie consideraba digno de ser rey. Y lo que ocurrió el día que Samuel llegó a la casa de su padre es uno de los momentos más reveladores de toda la Escritura. Vamos allá. Dios envió al profeta Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí en Belén. Le dijo que uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos uno por uno. El primero era Eliab, alto, impresionante, exactamente lo que cualquiera esperaría en un rey. Y Samuel pensó, sin duda este es el elegido. Pero Dios le dijo algo que debería detener a toda persona que alguna vez se ha sentido ignorada o subestimada. No mires su apariencia ni su estatura. Yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 7 hijos pasaron frente a Samuel. 7 veces Dios dijo no. Y Samuel le preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y entonces Isaí dijo algo que revela todo lo que necesitas saber sobre cómo el mundo veía a David. Queda el menor, está cuidando las ovejas. Ni siquiera lo había invitado. No lo consideró candidato, no creyó que valía la pena ni llamarlo. El futuro rey de Israel estaba en el campo cuidando ovejas mientras su padre presentaba a todos los demás como posibles reyes. Y fue ese hombre, el olvidado, el que nadie consideraba, el que estaba en el lugar más insignificante haciendo el trabajo más humilde, el que Dios había elegido antes de que naciera. Dios no elige a los que el mundo ya eligió, Dios elige a los que el mundo pasó por alto. Si te has sentido ignorado, si te has sentido invisible, si las personas que deberían creer en ti ni siquiera te consideraron candidato. La historia de David te dice que eso no descalifica a nadie del plan de Dios. A veces lo confirma, pero lo que ocurrió después de que David fue ungido rey es algo que nadie esperaba. Porque no subió al trono inmediatamente. Primero tuvo que enfrentar algo que todo Israel había evitado durante 40 días. Y lo que David dijo antes de enfrentarlo revela exactamente por qué Dios lo eligió. Goliat medía más de 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos. La punta de su lanza pesaba más de 6 kilos. Y durante 40 días salía cada mañana y cada tarde a desafiar al ejército de Israel. 40 días. Todo el ejército de Israel paralizado por miedo. El rey Saúl paralizado por miedo. Soldados entrenados. Guerreros experimentados. Hombres que habían peleado batallas. Todos paralizados. Y entonces llegó David al campamento a llevarles comida a sus hermanos. Escuchó a Goliat. Vio al ejército paralizado y preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar.
¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus propios hermanos se enojaron con él. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Yo conozco tu arrogancia y la maldad de tu corazón. Hasta su propia familia lo subestimaba. Pero David ignoró eso y fue directamente con el rey Saúl. Que nadie pierda el ánimo a causa de ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl lo miró. Este muchacho delgado, este pastor sin armadura, este joven que olía a ovejas, y le dijo lo que todo el mundo pensaba. No puedes ir contra ese filisteo a pelear con él. Tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Y entonces David dijo algo que es posiblemente la declaración de fe más poderosa del Antiguo Testamento. Dijo que cuando cuidaba las ovejas de su padre y llegaba un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, él salía tras él y lo golpeaba y la rescataba. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. David no tenía experiencia en batalla, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía un historial personal con Dios. Había visto a Dios actuar en los momentos pequeños, en el campo, con las ovejas, en la oscuridad donde nadie lo veía, y eso le dio la fe para enfrentar el momento más grande frente a todo el mundo. Salió al encuentro de Goliat con 5 piedras y una honda, y antes de lanzar la primera piedra, le dijo a Goliat algo que selló el resultado de la batalla antes de que comenzara. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Una piedra, un golpe. Goliat cayó de bruces al suelo. Y todo Israel, que había estado paralizado por miedo durante 40 días, lanzó un grito de guerra y persiguió al ejército filisteo. La fe de un solo hombre desbloqueó la valentía de una nación entera. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre este momento. David no venció a Goliat porque era valiente, venció porque había aprendido a conocer a Dios en los momentos pequeños e invisibles. La fe que venció al gigante no nació el día que enfrentó al gigante, nació en el campo, con las ovejas, en la oscuridad. Donde nadie te ve, es donde Dios te prepara para lo que todos van a ver. Pero la historia de David no termina con Goliat, porque el hombre que venció al gigante más grande de Israel eventualmente cayó ante un enemigo mucho más pequeño. Y lo que ocurrió en ese momento de caída, y lo que David eligió hacer después, es la parte más importante de toda su historia. Era el hombre más poderoso de Israel. Sus ejércitos ganaban cada batalla. Su reino se expandía en cada dirección. Era amado por su pueblo. Era temido por sus enemigos. Y entonces, en el punto más alto de su vida, en el momento de mayor éxito, bajó la guardia. Era la primavera, la época en que los reyes salen a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde se levantó de su cama, caminó por la terraza del palacio y vio a una mujer bañándose. Era hermosa, y David la quiso. Preguntó quién era. Le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de sus soldados más leales que en ese momento estaba en el frente de batalla arriesgando su vida por el rey. David lo sabía, y la mandó llamar de todas formas. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que cada una era peor que la anterior. Adulterio, embarazo, intento de encubrimiento, y cuando el encubrimiento falló, asesinato. David mandó una carta al general de su ejército, y en esa carta le dijo que pusiera a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, y que luego lo abandonaran para que muriera. El hombre que escribió los salmos más hermosos sobre Dios, el hombre que venció a Goliat en el nombre del Señor, el hombre que había sido ungido por el profeta de Dios. Ese mismo hombre firmó la orden de muerte de un inocente. Y entonces llegó el profeta Natán. No llegó con acusaciones directas,
Llegó con una historia. Le contó de un hombre rico que tenía muchos rebaños y un hombre pobre que solo tenía una pequeña oveja que era como una hija para él. Y cuando el hombre rico recibió un visitante, no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas. Tomó la única oveja del hombre pobre. David se encendió de ira. El hombre que hizo esto merece morir. Y Natán lo miró directamente y dijo: «Tú eres ese hombre». 3 palabras. Tú eres ese hombre. Y aquí es donde la historia de David revela algo sobre su carácter que es más importante que cualquier victoria que ganó. Porque David podía haber mandado a matar a Natán. Era el rey. Tenía el poder. Ya había mandado a matar a un hombre inocente antes. Pero no lo hizo. En vez de defenderse, en vez de excusarse, en vez de culpar a otros o minimizar lo que había hecho, David dijo solo 2 palabras: «He pecado». 2 palabras, sin excusas, sin justificaciones, sin rodeos. «He pecado». Y después se fue a escribir el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones». Esta es la oración más honesta de toda la Biblia. No es la oración de un hombre que cree que merece el perdón. Es la oración de un hombre que sabe con absoluta certeza que no lo merece. Y que pide misericordia de todas formas. Porque aquí está lo que David entendía sobre Dios, que muchos creyentes todavía no han entendido. El perdón de Dios no se basa en lo que tú mereces, se basa en lo que Dios es. David no dijo «perdóname porque lo merezco», dijo «perdóname conforme a tu misericordia, conforme a quién eres tú». Y Dios lo perdonó. No sin consecuencias. Las consecuencias fueron reales y dolorosas. David las vivió todas, pero fue perdonado. Y aquí está la revelación que prometí al inicio. ¿Por qué Dios llamó a David el hombre conforme a su corazón? No porque nunca pecó. La Biblia registra sus pecados con detalle brutal. No porque siempre tomó las decisiones correctas. Claramente no siempre lo hizo. Dios lo llamó el hombre conforme a su corazón porque cada vez que David cayó, hizo lo mismo. Se levantó y corrió de regreso a Dios. No se alejó de Dios por vergüenza. No se escondió de Dios por culpa. No construyó una vida paralela, fingiendo que todo estaba bien. Corrió de regreso, con todo lo que había hecho, con todo el peso de su fracaso, con todas las consecuencias todavía encima. Corrió de regreso y dijo: «He pecado». Eso es lo que hace a un hombre conforme al corazón de Dios, no la ausencia de caídas, la dirección que tomas después de caer. Quiero hablarte directamente ahora. Tal vez estás cargando algo que cometiste, algo que te da vergüenza, algo que te hace pensar que Dios ya no puede usarte, que ya cruzaste una línea que no tiene regreso. La historia de David te dice algo diferente. No te dice que lo que hiciste no importa. Las consecuencias de David fueron reales. Las tuyas también lo serán. Pero te dice que el carácter de Dios no cambia basado en lo que tú hiciste. Su misericordia no disminuye cuando aumenta tu fracaso. Su gracia no se agota cuando tú la necesitas más. David mató a un hombre inocente, y Dios lo llamó conforme a su corazón. No porque Dios ignore el pecado, sino porque Dios ve algo que el mundo no ve. Ve la dirección del corazón. ¿Tu corazón está corriendo hacia Dios o alejándose de Él? Esa es la única pregunta que importa ahora mismo. Si hoy estás listo para correr de regreso, si estás listo para decir las 2 palabras más poderosas de la Biblia, «He pecado», escríbelas en los comentarios ahora mismo, no para nosotros, para que el cielo lo registre y la misericordia de Dios que perdonó a David te alcance a ti también. Y si este video encendió algo en ti,
compártelo con alguien que necesita saber que su caída no es el final de su historia. Dale like para que llegue más lejos. Suscríbete porque el próximo video conecta a David, a José y a todos los guerreros de la fe con algo en el libro de Apocalipsis que muy pocos creyentes han podido ver. La caída no es el final. La dirección que tomas después de caer lo es todo.